Los saluda Luis Torres, un saludo también a Nicole y a Carlos, con quien trabajamos juntos durante casi 20 años en el Ministerio de Comercio Exterior. Bueno, he tenido la oportunidad de trabajar con varios jefes de Estado, con ministros de Estado, ¿no? A lo largo de cerca de 20 años que he estado en el sector público y la fortuna también de ver cómo algunas políticas de Estado se fueron consolidando en el tiempo. Y sobre el tema de APEC voy a compartir algunas reflexiones desde otro ángulo, ¿no? Motivándolos de alguna manera a que las conclusiones que se puedan desarrollar en esta sección realmente puedan ser de valor para nuestra Cancillería. Dado que APEC, al ser un foro de cooperación, como bien ha sido explicado, principalmente lo que entrega, ¿no?, a los líderes de las 21 economías y a los ciudadanos de APEC son declaraciones, ¿no? Son resúmenes, ¿no?, de las discusiones que se desarrollan a lo largo de un año y que se plasman en declaraciones que son voluntades políticas del más alto nivel para que se puedan llevar adelante, ¿no?, a lo largo de la vida institucional de APEC. Entonces, lo primero que quisiera compartir con ustedes es que APEC, cuando Perú ingresó en el año 98, fue la primera muestra de lo que es una política de Estado. Carlos habló de una política de gobierno como la comercial que se transforma en una política de Estado. El APEC es una política de Estado, es la expresión de la voluntad del Perú de pertenecer a un foro diferente al que es el de la Organización Mundial de Comercio, para que junto a las economías más dinámicas, a las que mueven, ¿no?, el PBI del mundo, pueda insertarse, ¿no?, en un espacio, si bien es cierto, de cooperación de los negocios, pero al final del día es un espacio político, ¿no?, donde adopta, ¿no?, la postura de la mayoría de las 21 economías respecto a que la economía de mercado, la economía social de mercado, es el motor, ¿no?, del desarrollo y del bienestar. Eso es algo que en el foro de APEC no se ha visibilizado como tal y por ende creemos que es un evento, ¿no? Sí, el evento es la Semana de Líderes, ¿no?, que va a ocurrir la próxima semana en Perú por tercera vez. Hacemos un pie de página, esta Semana de Líderes, dicho no por Perú, sino principalmente por las delegaciones que han asistido a lo largo del año, viene siendo uno de los mejores APECs organizados después del COVID-19. Entonces creo que eso es algo que deberíamos sentirnos todos orgullosos de que más allá de preferencias y de pasiones, lo real y lo concreto es que para los de afuera de Perú, este APEC es uno de los mejores y entre las cosas que destacan, además de los contenidos y de las presentaciones, es nuestra deliciosa gastronomía. Entonces, regresando al tema de APEC como espacio de Estado, es un espacio donde compartimos esta visión de una política de desarrollo basada en la economía de mercado, ¿no? Cosa que si uno mira a los miembros de APEC va a encontrar hoy, no hace algunos años, a una potencia que hace menos de 30 años, ¿no?, estaba debajo de las 10 economías principales, que es el caso de China. Hoy día China, pasados estos 30 años, tiene un liderazgo notable, ¿no?, e innegable. Entonces, ese es un primer punto. Cómo una política de Estado, ¿no?, ayuda a que todas las fuerzas sociales, ¿no?, en nuestro país, cuando viene el evento, ¿no?, pongamos la atención y el foco en particular. Lo segundo, pero no solamente APEC fue una política de Estado. En el 2002, como bien ha señalado Manuel, se inicia también la construcción en el Perú de la política comercial. Esta política comercial, que está expresada en los tratados de libre comercio,
también es un cambio sustancial, no es un cambio menor. Es un cambio que aborda también la cultura del emprendimiento en el Perú, como bien lo señaló Manuel, no ver a los 33 millones de peruanos como un mercado, sino a los más de 8.000 millones de consumidores que están en el mundo. Entonces, esa nueva cultura del emprendimiento, donde las fronteras las pone la propia capacidad del emprendimiento, porque ya el mercado está expresado, eso también fue un cambio sustancial y eso fue producto de la política comercial en el año 2002. Hoy día tenemos los acuerdos comerciales que ha mencionado Carlos con cerca de 60 países que representan más del 82% del PBI del mundo. Eso es lo que hoy día tenemos abierto como mercados. Entonces, eso también es importante ponderar porque ya va una segunda política de Estado que ha traído beneficios concretos, ¿no? Exportamos hoy día al 2024, ojalá los números acompañen, más de 70.000 millones de dólares en bienes. Sí, es verdad, la minería tiene un peso importante, pero enhorabuena que la minería siga creciendo, ¿no? Son recursos no renovables que tenemos en nuestro país bendecido y que hay que todavía seguir aprovechándolo, y más en este mundo donde la inteligencia artificial, la automatización de la industria, ¿no?, va a demandar más cobre y tierras raras que el Perú posee, por ejemplo, el litio. Entonces, esa política comercial, en primer lugar, puso en la mesa, ¿no?, lo que ya teníamos, ¿no?, la minería, el agro, ¿no?, las confecciones, la pesca y la metalmecánica. Y eso van a ser algo más de 70.000 millones de dólares. Pero lo más importante de eso es que esos 70.000 millones no llegan ni al 1% del comercio en APEC. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que tenemos una Javier Prado, ¿no?, multiplicado por 10, ¿no?, donde apenas están pasando 1 o 2 autos de Perú, ¿no? Entonces, la oportunidad nuestra está en que podemos todavía inundar, ¿no?, de autos esa gran autopista comercial y no se va a sentir en el mundo APEC, pero para Perú va a ser un cambio fundamental. Esos 70.000 millones de dólares generan aproximadamente, entre puestos de trabajo directos e indirectos e inducidos, 3 millones. Puestos de trabajo que tienen que ser dignos, ¿no?, porque como estamos mandando nuestros productos al mercado internacional, las empresas comunican a sus clientes, a los consumidores, que sus proveedores cumplen los más altos estándares, ¿no?, en el caso del agro, de la inocuidad, ¿no?, en otros sectores, estándares que no dañan al consumidor. Por lo tanto, la industria de exportación peruana es una industria muy competitiva, a pesar del nivel de competitividad que todavía tenemos. Esa autopista comercial está construida. ¿Qué necesitamos ahora? Es meterle una fuerte relanzamiento, ¿no?, de mirar a los mercados internacionales para poder traer esas divisas, potenciar nuestras empresas y generar más puestos de trabajo que inmediatamente son puestos dignos, son puestos formales, porque de otra manera no podríamos colocar nuestros productos en el mercado internacional. Entonces ahí va la segunda política comercial que hoy día, por ejemplo, Perú, de sus 22 tratados de libre comercio que posee, 14 son con las economías APEC. Entonces estamos hablando de que algo más del 60% de nuestros acuerdos comerciales los tenemos con las economías APEC. Y la tercera política de Estado, puertos. En el año 2002 yo andaba por el sector privado y tuve la fortuna, y en ese momento no entendía muy bien, el Congreso sacó una ley, ¿no?, para detener las concesiones portuarias. Teníamos en ese momento
a Copri, ¿no?, lanzando las concesiones diversas, entre ellas las de puertos, y solo se logró sacar la de Matarani, que hoy día se conoce como TISUR, Terminal Internacional del Sur, bajo un modelo de gestión de puertos que era, vamos a decirlo así, un ENAPU, ¿no?, del lado privado. Como creo que Dios es peruano, ¿no?, esa ley que manda a detener estas concesiones para que salga una ley que permita reiniciar la inversión privada en el sector portuario, creando la Autoridad Portuaria Nacional, esa ley salió y lo cambió todo, porque hoy día tenemos en los puertos peruanos una política de Estado. Los puertos peruanos, las concesiones que vinieron después, la de Muelle Sur, la de Muelle Norte, la de Paita, la de Yurimaguas, la de Pisco, y también los esfuerzos privados, son concesiones que tienen casi cero adendas, tienen cero informes de la Oficina de Control con hallazgos que hayan sido, vamos a decir, relevantes. No tiene punto de comparación con lo que existe en otras concesiones que se han dado. O sea, es un ejemplo, ¿no?, de lo que se ha desarrollado en materia de inversión portuaria. Y adicionalmente, en el caso de los puertos, se cambió un paradigma. La concesión de TISUR y la concesión del aeropuerto Jorge Chávez se otorgaron por quien ofrecía más beneficios al Estado. Y este joven y naciente Ministerio de Comercio Exterior, muy atrevido, llevó la propuesta de que se otorgue por las menores tarifas tanto a la nave como a la carga. ¿Quiénes son los clientes de un puerto? El barco y el contenedor. Y si nosotros estamos pensando que a través de esta modalidad de inversión privada vamos a darle más ingreso directo al Estado, era un error. Dijimos, no, motivemos la actividad económica, más barcos porque somos más baratos, más contenedores porque somos más baratos, y a través de las empresas de manera indirecta, ¿no?, vamos a poder, ¿no?, generar esos ingresos que el Estado requiere. Y así ocurrió. Hoy día esos puertos que están concesionados, no estoy hablando todavía de Chancay, esos puertos no solamente han generado miles de puestos de trabajo como puertos, sino que han permitido, por ejemplo, que la agroindustria tome una velocidad de crucero, porque sin los puertos concesionados no podríamos tener esos 10.000 millones de dólares que ha mencionado Nicole, ni siquiera las posibilidades de poder la carga de agroexportación peruana, tener acuerdos, por ejemplo, con la carga de agroexportación chilena, y juntos poder ir a negociar, ¿no?, de mejor manera con las compañías navieras. Gracias a esa política portuaria, hoy día en el Perú tenemos 14 de las 15 compañías navieras que mueven el comercio en el mundo. Entonces, ahí tenemos un tercer ejemplo de cómo una política de Estado gatillada por un APEC que solamente creíamos que era un foro, un evento, es todo lo contrario. Ha permitido, ¿no?, hacer política pública, ha permitido orientar al mercado, al sector privado, y crear, ¿no?, esta posibilidad de ampliar y aprovechar nuestras posibilidades, ¿no?, en el mercado internacional. Dejé Chancay por un momento para contarles la posibilidad que el sector privado, ¿no?, tiene, y cómo el sector privado, en este caso el que está fuera de Perú, ve cosas que no ve muchas veces nosotros. La historia se la debe haber contado quizás el almirante Tejada, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar en la ley y ser el miembro del directorio de la Autoridad Portuaria y presidente de la Autoridad Portuaria en una oportunidad en representación del Ministerio de Comercio. Y cuando el almirante Ribaudo, ¿no?, nos presenta el primer proyecto del puerto de Chancay, lo rechazamos, ¿no?
el diseño del puerto estaba mal hecho, ¿no? Y le explicamos al almirante con su equipo por qué estaba ese puerto mal hecho. Era una combinación de un puerto de graneles con contenedores. Y le dijimos, almirante, así como tú tienes tu gran pesquera y seguramente vas, ¿no?, y buscas a los mejores consultores, asesores para que te ayuden, ¿no?, en desarrollar, ¿no?, la harina, el aceite y las conservas, tienes que hacer lo mismo en el caso de puertos. Ve al mundo y le recomendamos a quienes nos asesoraron, ¿no?, para poder desarrollar el modelo portuario que hoy día impera en Perú. El almirante, como buen marino, se fue al mundo, ¿no?, y consultó y regresó con un mejor diseño de puerto que obtuvo su habilitación portuaria. Una vez con esa habilitación portuaria en mano, ya tenía, ¿no?, en firme una posibilidad. Pero hasta ese momento no se conocía, ¿no?, cuál era el real dimensionamiento de Chancay. En simple, lo que se decía es la carga del norte de agroexportación que viene a Callao, ¿no?, ya podría tener un puerto intermedio, ¿no?, de importancia interesante, ¿no?, para ahorrar costos logísticos. Y lo otro, proyectos mineros, ¿no?, que están en la zona. Esa era la visión. Hasta que en estos roadshows que el almirante Ribaudo comenzó a hacer, ¿no?, se topó, ¿no?, con los chinos, ¿no?, y los chinos vieron otra cosa. ¿Qué cosa vieron los chinos? La extensión de la iniciativa del presidente Xi de la Franja y la Ruta, ¿no? Esta iniciativa que Perú suscribió. Perú con China tienen algo más de 60 años de relaciones diplomáticas por ahí, si no me fallan los números, oficiales, ¿no? Entonces, y la visión de ellos siempre es a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo hoy aquellas iniciativas de Perú haber declarado economía de mercado a China que le permitió entrar a la Organización Mundial de Comercio? Dos, pasar de un acuerdo estratégico bilateral hoy a un acuerdo estratégico regional, ahí hace sentido lo que comentó Carlos Posada con Brasil. Y tercero, nuestro Tratado de Libre Comercio, y hoy día optimizado, se va a anunciar esta optimización en las reuniones de los jefes de Estado de Perú y China, nos permite ver que ya China estaba viendo algo en Perú. Y ese algo se topa con la cuarta iniciativa que hace Perú de adherirse a la Franja y la Ruta. Esa adhesión, ¿no?, permite que China evalúe, ¿no?, cómo llegar a esta parte de las Américas, ¿no?, no de manera declarativa, no solo con la oferta, sino ¿con qué? Con la logística, Y al momento de hacer esa evaluación, Chancay cobró una iniciativa importante, porque al lado de Perú está el Brasil, y como bien señala Carlos, solo la zona franca de Manaos, importa todo lo que importa Perú en un año. Entonces, viendo ese binomio Perú-Brasil, ¿no?, la dimensión del puerto de Chancay es como la ha comentado Nicole, ¿no? Es un puerto que tiene hoy día, yo lo llamo de manera simple, es un puerto robot, ¿no? O sea, la grúa pórtico no la opera nadie, la grúa pórtico tiene más de 92 metros de altura, esas grúas no se van a encontrar en la región, y cuando hablo de la región, ni de Panamá a Chile, ni de México a Chile. Probablemente Long Beach pueda tener un equipamiento parecido. Esa grúa de 92 metros de altura, ¿no?, va a permitir también recibir a buques por contenedores de más de 21.000, ¿no? Con lo cual uno dice, qué bien, vamos a poder recibir un barco grande, sí, pero hay que llenarlo, ¿no? Entonces, ese barco portacontenedores no solo se va a llenar con carga peruana, con lo cual viene acá el segundo elemento, ¿no?, que constituye, en mi opinión, la cuarta buena noticia de lo que ha ido haciendo Perú en los últimos años, ¿no? Chancay surge del privado, no estaba en la planeación de la Autoridad Portuaria Nacional el puerto de Chancay, no había, uno lee los planes de desarrollo portuario, no había, y esos planes tienen una característica de haberse desarrollado con el sector privado, o sea, el sector privado local tampoco lo vio, entonces lo vio el de afuera, y cuando lo ve el de afuera,
inmediatamente nosotros pasamos a pensar, oye, ahora sí es muy real que en Perú, eso que tanto se habló de ser un hub regional y que muchos informes del Banco Mundial, del BID, de la CAF, entre otros decían, Perú, no sueñes con hacerle competencia a Panamá, no hay forma, tú te vas a conformar en ser un buen puertito, ¿no?, entre Colombia y Chile. Se fue por el traste. Hoy día, ese puerto, ¿no?, tiene esta capacidad de habernos llevado a la Champions League, ¿no?, en esta parte del Pacífico. Pero la buena noticia es que Chancay no juega solo y no puede jugar solo. ¿Por qué? Porque gracias a PEC, hoy día en el Perú, que tenemos estas 14 de las 15 navieras globales en el mundo, los puertos están integrados con las compañías navieras. Entonces, Chancay le pertenece a COSCO, Shipping, naviera. Es, si no me falla la memoria en términos de contenedores, está la quinta o sexta naviera del mundo. Pero acá nomás, en Callao, tenemos en Muelle Sur a DP World, ¿sí? Y tenemos a APM Terminals. APM, ¿quién es? Mediterranean Shipping Company y Maersk. Y estamos hablando ya del Real Madrid y el Manchester City a nivel de las navieras. Tenemos a los más grandes navieros atrás de APM Terminals. Y lo que no está en APM Terminals ni en Chancay, ¿dónde está? En DP World. Los alemanes, los franceses, los americanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Chancay más Callao sí nos permiten ahora visionar que podemos ser no un Hong Kong, podemos ser un Singapur. ¿Y por qué el Singapur? Porque adicionalmente a los puertos tenemos la inauguración del Jorge Chávez, ¿no? Este Jorge Chávez, que va a duplicar o triplicar sus capacidades en algunas cosas, va de la mano con el rol de una ciudad, ¿no?, hub, como es el caso de Singapur. Y si a ello le sumamos, además de las posibilidades de conexión al interior de la región, entonces estamos hablando de una real posibilidad de construir, ¿no?, una ciudad puerto, una ciudad aeropuerto, ¿no?, que por sus propias características, ¿no?, puede tener un PBI y un desarrollo en los servicios, ¿no?, muy diferente a lo que ocurre en el Perú, pero también muy diferente a lo que ocurre en la región. Entonces, tenemos hoy día esta posibilidad ya a la mano concreta de los dos superpuertos en el Pacífico, del aeropuerto, el tren de cercanías, ¿no?, y el anillo periférico vial norte, que ya están concesionados gracias a un trabajo increíble que ha desarrollado la gestión de Pepe Salardi en proinversión. Este año vamos a cerrar con 11.000 millones de dólares en desarrollo de inversión en activos fijos, y creo que eso es una señal clara para la confianza que Perú está generando al exterior y también para superar, ¿no?, estas turbulencias fuertes que tenemos en el orden interno, que definitivamente también no hay que desconocerlas, afectan la economía, ¿no?, pero que de alguna manera el rol del sector privado, ¿no?, está hoy día siendo más vital que antes en mantener esta nave que se llama Perú a flote, vigente y sostenible. Para terminar estos breves comentarios que con mucho entusiasmo comparto con ustedes, ¿qué es lo que toca, ¿no?, de APEC? De APEC hoy día toca hacer entregables que vayan más allá de la declaración. Por ejemplo, Carlos comentaba este carnet de turismo, ¿no?, pero algo muy importante es lo que ha comentado Nicole. Si no tenemos los protocolos sanitarios, los productos frescos no ingresan. Por más que tengamos TLC, que nos da un acceso preferencial al cero, no hay protocolo, no entras. Entonces tenemos que fortalecer el SENASA de una manera importante, crearle un área de cooperación internacional robusta para que acelere los protocolos sanitarios, ¿no?, que el sector privado está identificando.
y no tener, por ejemplo, 1 año o 2 años o 3 años o 4 años, lo que tome tiempo para poder lograr un acceso sanitario. Tenemos que darle velocidad, pero esa velocidad necesitas gente, especialistas, y por lo tanto necesitas un SENASA, ¿no?, 4.0 que vaya a la velocidad que el sector privado requiere, SENASA. 2, necesitamos también que esa buena performance del SENASA vaya a otras 2 organizaciones. Una es el INACAL. Si nosotros estamos ahora visionando que nos vamos a consolidar en el hub del Pacífico, aparecieron 2 industrias que tampoco estaban en el mapa de los empresarios, la industria naval y la industria aeroespacial, que ya son reales, ¿no? Encima, con el convenio con Hyundai, construimos buques de defensa, ¿no?, buques de investigación, pero tenemos hoy día el proyecto de irnos a un dique de 400 metros, con lo cual va a ser el más grande del Pacífico, y no solamente de buques de defensa, sino vamos a pasar a los comerciales y a los mercantes. Entonces, esa posibilidad ya está en la mano. Entonces, por lo tanto, ¿qué significa? Más transferencia de tecnología, que la podemos obtener de APEC, necesita más intercambio de profesionales y al final necesita empresas, porque eso va a generar una cadena de proveedores, como bien hablaba Carlos, para podernos insertar al mercado internacional. Y tenemos nosotros, con mayor razón, desarrollar la industria naval, porque tenemos al peruano del milenio, ¿no? Hemos sido gestores de la doctrina de las 200 millas y tenemos uno de los mares más ricos del mundo, ¿no? Por lo tanto, estamos obligados a desarrollar esa industria naval. Pero la otra que está al costadito es la aeroespacial. Resulta que esta aeroespacial, con las posibilidades en el norte y en el sur de tener la cercanía para salir, ¿no?, de la órbita de la Tierra, ahorrando costos de manera importante, ¿no?, y haciendo que estos lanzamientos sean mucho más predecibles, ¿no?, en mi humilde opinión, es el Chancay de la parte aérea para los Estados Unidos. Así como ya en la parte marítima tenemos una enorme posibilidad de desarrollo con ellos, en la parte aeroespacial, justamente la FAB tiene un convenio con la NASA. Yo creo que ese es un próximo trabajo de compartir con nuestros amigos de la FAB la visión que hay sobre ese convenio, pero en concreto hoy día tenemos solicitudes de SpaceX, de la empresa de Elon Musk, ¿no?, para poder mirar dónde colocan estas bases de lanzamiento. Pero si ya están colocando bases de lanzamiento, entonces también pensemos en qué, en parques astronómicos, ¿no? Y tenemos justamente esta posibilidad de la claridad, ¿no?, de nuestra atmósfera, ¿no?, la mayor cantidad de sol, ¿no?, de luminosidad, ¿no?, parte del éxito de la agroindustria, ¿no?, y los vientos, ¿no?, que son tan necesarios sobre ese desarrollo de la industria aeroespacial, mirar el hidrógeno verde, también tan comentado y puesto en boga. Entonces, esa industria aeroespacial para nosotros también ya está real, está cercana, y tenemos la posibilidad de desarrollarlas, ¿no?, utilizando las economías de APEC. ¿A quién tenemos que fortalecer? Al INACAL. ¿Por qué? Porque ese es el espacio donde tenemos los reglamentos técnicos que nos permiten homologar, ¿no?, traer productos, enviar productos. Para finalizar, quería también concluir con este mensaje, ¿no? Perú tiene hoy día esta enorme posibilidad de capitalizar, ¿no?, el jugar en este gran escenario. Y un gran espacio, además de la energía renovable, es poner su cultura sobre la mesa. Hay 6 países que son potencia cultural en el mundo, además de China, además de Egipto, además de la India, además de México, está el Perú. Entonces, ese componente cultural, ¿no?, precolombino, inca y el virreinato, no está puesto en la mesa todavía. Y con mucho menos tenemos a Corea, ¿no?, por ejemplo, siendo una gran potencia cultural con sus telenovelas y la industria de la música. Entonces, APEC también sirve para ese espacio y solo queda que nosotros podamos transmitir estas recomendaciones a nuestras autoridades, a la Cancillería, para que introduzca estos temas y pueda convocar a los colegios profesionales, al sector privado,
a que pueda ser el actor principal, el pionero en llevar adelante y aprovechar este magnífico espacio que tenemos en la economía global. Muchas gracias por su atención. Gracias, por favor, acompáñanos en el panel un ratito para la ronda de preguntas. Vamos a pedirle a... Muchas gracias, señor Luis Torres Paz. Vamos a dar inicio a la ronda de preguntas. Nos encontramos en la última etapa de este taller. Y en esa etapa lo que corresponde es hacer algunas preguntas que nos permitan arribar a las conclusiones de este taller. Así que, por favor, quien desee hacer alguna pregunta, este es el momento de hacerla. Adelante, caballero. ¿Me ayudarías con esto, por favor? Ay. Y me devuelves el micro, ¿ya? Lo escuchamos. Buenas tardes. Puede dirigir su pregunta a cualquier panelista o cualquier panelista los puede responder con... Muy interesante la gran mayoría de datos técnicos, muy técnicas las exposiciones de cada uno de los participantes. Definitivamente lo orientado técnicamente está ligado al gran reto que tiene el aparato estatal, no solo para modernizarse en lo que significa las certificaciones a nivel de industria para los diferentes productos bandera que pueden salir al exterior, como la agroindustria, por ejemplo, sino que también prever, creo yo, ciertas políticas que permitan que el sector privado también las implemente. Por ejemplo, si hablamos del sector agroindustrial, es muy importante lo que comentó la expositora relacionado al tema de la infraestructura para el almacenaje en frío. Eso es muy crítico, sobre todo para los productos agroindustriales, ¿no? Ocurre lo mismo en el caso de pesca. ¿Y qué pasa? Que aquí nosotros tenemos una institución portuaria que administra pues la gran cantidad de puertos que tenemos en el Perú, y que son muchos, y que durante el gobierno, por ejemplo, de Ollanta Humala, trató de implementar los sistemas de frío, que en su gran mayoría instalados son un fracaso, ¿no? Y eso es quizás por una mala decisión técnica en cuanto se refiere a su implementación. El mejor ejemplo lo tenemos aquí cerca, en Bahía Blanca, en la cual 1.000 embarcaciones artesanales pesqueras no han podido migrar del Callao para Bahía Blanca precisamente por el sistema de frío que fracasó. Entonces quizás el sistema de implementación de frío administrado por el sistema privado podría dar mejores resultados con incentivos como que se ha hecho en el área de construcción, ¿no? Lo que es inversión a cambio de evitar el pago de ciertos impuestos, ¿no? Por otro lado ocurre lo mismo con la minería. Por ejemplo, si es que va a salir minerales a través del puerto, sistemas de lavados automáticos para no de camiones, por ejemplo, para no inundar las áreas de trabajo, o sistemas de control de polvo. Yo no sé el proyecto en sí si ha contemplado este tipo de infraestructura cuantificable, y si está en marcha o proyectado a mediano o corto plazo. No sé si pueden comentar al respecto. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Mientras llega el micrófono, aquí el caballero nos habla sobre un tema de infraestructura. Y en ese sentido, yo quisiera preguntarle o trasladar un poco la inquietud a nuestro muy respetable hermano Galo. Él trabaja en una agencia de aduanas, ¿no? ¿Qué rol cumpliría la cadena de frío en el tema o la infraestructura para poder aprovechar las oportunidades que el puerto de Chancay y sobre todo el marco de la PEC nos contempla? Sí, buenas tardes con todos. No, efectivamente, tal como lo ha señalado el caballero que acaba de hacer la pregunta, es sumamente importante. Y no solamente el tema de la cadena de frío, sino el tema de todas las vías de infraestructura que tienen que haber alrededor del puerto. Creo que hoy se ha dicho y todos lo tenemos muy claro, que el puerto es una enorme y maravillosa puerta que se abre en este punto de Chancay. Pero cómo llegar a esa puerta y cómo salir cuando viene algo por esa puerta es también vital. Si eso no está adecuadamente hecho, entonces los cuellos de botella no van a estar en el puerto en sí mismo, sino en las puertas previas para llegar o para salir del puerto. Nicole, ¿de repente quieres agregar algo a lo que dice el muy respetable hermano? Sí, de hecho la experiencia internacional también nos denota las capacidades que deberíamos de tener para estar a la altura de mercados internacionales, como por ejemplo ahora con Agape hicimos una visita al puerto de Antwerp en Bélgica,
que es uno de los puertos más importantes de Europa, luego de Rotterdam, y vemos las facilidades, los warehouses que hay alrededor, y en definitiva, la oportunidad está que ya iniciamos el puerto, y consideramos que la infraestructura que se va a hacer en relación a este puerto va a ser única, y empresas como las que tenemos en el Perú pueden también empezar a invertir, empezar a ver mercado, porque definitivamente esto es el inicio no solo para el Perú, sino para países en Latinoamérica. Muchas gracias, Nicole. Estamos anotando todo esto para evaluar las conclusiones que serán presentadas el día de mañana. El caballero. Muchas gracias. Muy respetable, hermano. Gracias. Gracias. Bueno, con el permiso y la venia de nuestro gran maestro, yo quiero precisar un aspecto que lo han tocado todos, pero no lo llegan a consolidar, en el sentido la importancia y trascendencia que se tiene para que realmente se dé el comercio de la producción que tenemos en el país. Nuestro gran problema desde hace mucho tiempo es el minifundio, y con ello la problemática de la agricultura familiar, que son los que tienen la mayor extensión de tierras en el Perú, ¿no? Pero que no producen. Y estamos hablando tanto de costa, sierra y selva. En ese sentido, efectivamente, la parte de la agricultura y de la agroindustria exportable la hacemos actualmente con mucha eficiencia, pero no estamos permitiendo o no estamos dejando que se desarrolle ese sector que está en la situación más precaria en lo que se refiere a la pobreza, en lo que se refiere a la poca productividad, que hace que solamente sea autoconsumo. Yo creo que el punto concreto sería el aspecto de que se enfoque la logística, un sistema integrado, así como los puertos, la parte de los dirigibles, que actualmente no se tiene, pero que es importantísimo porque nos permite solucionar muchos problemas, inclusive con los problemas de cambio climático. Como por ejemplo el problema que hubo en las Bambas de que no se pudo sacar por la tierra, por la comunidad que no le dejaba, o por el problema que hubo de bloqueo de las carreteras en el sur, que generaron pérdidas tremendas a todos los de Ica, porque no podían llegar al puerto, ¿no? o al aeropuerto para exportar. Entonces yo creo que importante es que veamos como país, como política, el ver también en forma global el concepto de sistema logístico integrado, inteligente, porque no hacen alguna mención sobre el particular. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Justamente para tocar temas de agricultura, aquí tenemos la suerte de contar con un exministro de Agricultura, para que por favor comente. Yo escuchaba ahorita de logística en el taller que están desarrollando en el sótano. Uno están hablando justamente de un experto de logística, porque el puerto conlleva todo ese tipo de datos. Yo quiero avisarles que estamos ya a punto de culminar esta parte, a pasar un coffee break porque tenemos que cumplir en el horario que nos han puesto el colegio. Pero quería darles un par de datos que pueda servir para ustedes. Mire, cuando yo llegué al Ministerio justamente de Agricultura, llegamos, y como decía Lucho, ya el Perú tenía una idea de lo que es una política de Estado que la impuso justamente el presidente Toledo. Decían que era un peruano, decían un americano con cacharro peruano, decían, ¿no? Tenía una mirada, él diferente del país, y nos hablaba que había que abrirnos al mundo. El Perú del año 2000 a 2001, esa temporada donde sale la uva, que es en el verano, habíamos exportado como país $500.000 en uva que salía de Ica. $500.000 vende una bodega a la esquina ahora. Y después de 20 años, con esta política, el Perú vende ahora $1.600 millones en uva. Pero hay gente que dice que el TLC no sirve para nada. Y hay gente que dice que esto de la P, de Chancay, no están más preocupados en otros temas. Entonces, cuando no se les traslada adecuadamente los logros,
como decía nuestro profesor Enrique Cornejo, terminando nosotros quejándonos en vez de sentirnos orgullosos de lo que tenemos, ¿no? De la enorme posibilidad que tenemos. En Chancay va a haber un abanico de posibilidades, hasta de turismo. Y comentaban ahora, por ejemplo, en turismo, ¿no? Yo recuerdo mucho que en esas épocas, ¿recuerdan ustedes la política de turismo de Fujimori? ¿Qué decía? Vamos a llegar a los 600.000 turistas. ¿Recuerdan? Que fueron al aeropuerto a premiar al turista número 600.000. En esa época, nuestros amigos chilenos recibían más de 1,5 millones de turistas. Y como han dicho, el Perú tiene en turismo un enorme potencial que podríamos vivir como otros países, como México, como Turquía, que hoy en día es el segundo país en el mundo que recibe turismo. Por la enorme cantidad de cosas que tenemos, pero que no la apreciamos ni siquiera, le sacamos provecho. Hay una protesta social por justicia, seguro, en el Cusco, y lo primero que hacen es bloquear el tren y atacar el aeropuerto. Justamente los medios donde nosotros podemos producir más, ¿no? Igual estamos ahora. Yo hubiese querido llevarlo a todos ustedes el sábado a Chancay, pero no se puede, está prohibido ya. Todos tienen miedo, el gobierno, la Cancillería tiene miedo de que un bus que esté yendo camino a Chancay sea parado porque hay gente que está pensando en otras cosas. Pero mire, yo les contaba este dato en el tema de la uva, por ejemplo, ¿no? Cómo hemos crecido. Acá los representantes de GAPS, han quedado maravillados. Pero imagínense, así como eso, en el Perú hemos intentado en varios periodos imponer una política de desarrollo, por ejemplo, forestal, porque tenemos 8 millones de hectáreas en la zona andina con vocación forestal. 8 millones de hectáreas. ¿Y cuántas plantaciones tenemos nosotros forestales en el Perú? 40.000 hectáreas, 40.000. Tenemos una inmensa Amazonía que estamos depredando, pero no queremos sembrar, queremos ir a sacar lo natural. ¿Cuántas hectáreas tiene sembrada Chile? ¿Saben? 2.700.000 hectáreas. 2.700.000 hectáreas sembradas en Chile. Eucalipto y pino. Y el Perú tiene 40.000. Entonces, ¿hay tarea por hacer? La hay por hacer, no quejarnos, sino hacer lo que se está por hacer, desarrollar. Brasil tiene cerca de 6,5 millones de hectáreas sembradas. Tiene una Amazonía 10 veces más grande que la nuestra, no la toca. Está prohibido sacar una madera del bosque. Toda la madera sale de una plantación sembrada expresamente para eso, para producir madera o celulosa. Y acá nosotros estamos defendiendo a esa pobre gente que vive extrayendo madera del bosque. ¿Saben cuántas hectáreas se pierden en el Perú al año de bosque? Entre 150.000 y 200.000 hectáreas al año. Hectáreas. ¿Saben cuántas hectáreas habilita Olmos? 30.000. 100 años para hacer Olmos por 30.000 hectáreas. Y cada año depredamos 150.000 en la selva, porque somos permisibles, porque hay una persona que no quiere trabajar, quiere extraer madera del bosque, pues, y le vamos nosotros seguramente a defender ese derecho de ir depredando esa riqueza que tenemos. Hay muchas cosas que podríamos hacer. 8 millones de hectáreas con vocación forestal en la zona andina, donde está la extrema pobreza. Hay un ejemplo muy bonito, que es Porcún, en Cajamarca. Y yo me pregunto, ¿no? Yo le he preguntado a los gobiernos, ¿por qué no lo replican en otros lados? ¿Por qué no hacen 10 porcones, 20 porcones? Para que las comunidades andinas tengan, ¿no es cierto?, un recurso natural que es tan sencillo. Ahí no necesitamos técnicos especiales para sembrar árboles, no se necesita. El mismo poblador lo puede hacer. Solamente tenemos que tener lo que dijo don Enrique Cornejo hoy en día, un desprendimiento. Yo he tenido la suerte de conversar con algunos gobernantes y les he pedido esto. Y todos me dicen lo mismo. No, Manuel, eso demora 10 años, 15 años. Es decir, que no lo va a inaugurar. No lo va a inaugurar. Y como no lo va a inaugurar, entonces no lo hacemos, ¿no? Pero es una tarea, creo yo, que podríamos hacer. Hoy hemos tenido un ejercicio muy importante, muy interesante. Ha sido posible por la presencia de ustedes. Yo les invito ahora a que pasemos a tomar un cafecito y que podamos reflexionar. Y vamos a mañana esperarlos por la mañana. En la mañana, miren, tenemos 3 conferencias importantes.
muy interesantes. La va a dar la primera el embajador Capuñay, ¿no es cierto? Bueno, mencionarlo ahí ya es suficiente. Ha sido embajador en la China, en Japón, en Singapur, conoce a la perfección estas relaciones con el Asia. Después va a ser la conferencia Mario Charán, encantador relacionista entre Perú y la China. Y luego vamos a tener una conferencia, le va a hacer Juan Carlos Matius, pero él está tan ocupado, y en su reemplazo va a venir el secretario de la Cámara de Comercio China-Chile, el respetable hermano Álvaro Echevarría. Está volando, viene de Chile justamente para poder estar mañana y contarnos su experiencia. Y eso a mí me gustaría que le presten mucha atención, porque miren, nosotros hemos hablado a mucho repitiendo algunas tareas de los chilenos. Yo les cuento que hace unos años atrás me invitaron a la Universidad de Nebraska a 3 exministros de Agricultura, uno de México, de Perú y de Chile, para que habláramos nuestra experiencia. A mí me tocó hablar antes del ministro de Chile, que era nuestro respetable hermano Jaime Campos, ¿no es cierto? Era ministro de Agricultura. Y yo cuando les hablé al auditorio, que eran más o menos 1000 muchachos de América de la Universidad Lincoln de Nebraska, yo le dije que Perú, en ese entonces, habíamos avanzado mirando al sur, porque es verdad, ¿no es cierto? Cómo estaban avanzando en el sur. Así hemos podido aprender. Y cuando le tocó hablar al exministro de Agricultura de Chile, dijo, nosotros ahora en Chile trabajamos cuidándonos del norte, porque hemos sabido y hemos aprendido esa práctica curiosa, ¿no es cierto? Ellos han tenido una mirada con el Asia hace mucho tiempo, ellos se abrieron al mundo mucho antes que nosotros, ¿no es cierto? Pero le hemos replicado algunas tareas y le hemos hecho mejor. Si no me equivoco, a Chile le llegó la inversión en frutales, en agricultura del norte, ¿no es cierto? El hemisferio norte, California, gran productor, buscó tierras adecuadas, las encontró en el sur, y es por eso que acá todos los peruanos comíamos en una época manzana chilena, ¿no es cierto? En todos los pueblitos de Perú existía. Y la uva chilena, por supuesto. Hoy en día hemos desplazado a todos ellos por las habilidades propias nuestras. Es cierto que hay gente que dice que los chilenos han comprado tierras. ¿Y eso qué pasa? Si el producto es peruano, ¿no es cierto? De tierras de dueños chilenos, el producto que sale es peruano. Y para que no, si tienen duda, pregunten de quién es Disneylandia, de los japoneses. Eso no interesa dónde es lo que se produce y qué es lo que se produce. Y hemos aprendido con esa experiencia. Escucharlo mañana, hablarlo a Álvaro, su experiencia chilena de ese contacto con el Asia, nos va a servir. Porque nosotros estamos, como dijo nuestro respetable hermano Galo, abriendo la puerta. Pero esa puerta nos tiene que llevar ¿a dónde? ¿Cómo están ahorita nuestras conexiones con el Asia? ¿Cómo están en contacto de mercado con el Asia? Eso es lo que nos falta ahora desarrollar, ¿no? Yo los invito, digo, mañana a no faltar a estas reuniones, ¿perdón? Los invito mañana a esta reunión. Luego del acto que viene ahorita pasamos a un coffee break, ¿sí? Aquí el colegio son bien estrictos en el horario. Si uno sale tarde nos ponen multa esa a cada una de parecen ingenieros ya. El colegio de ingenieros, sí, por eso son así. Yo les agradezco mucho y le paso el micro y el agradecimiento al gran maestro, acá nuestro coordinador. Muchas gracias, muy respetable hermano. Muy respetable hermano Carlos, por favor, invito que entregue un premio a la señorita Nicole Zurita, por favor, de la AGAP. Ya. Gracias. No hay disculpa el anterior. ¿Dónde está el premio? Ahí va. Ahí está. Muchas gracias, respetable hermano. Gran maestro. Muchas gracias. A doña Nicole Zurita Ríos, por su valiosa participación en APEC Ciudadano 2024, Chancay, oportunidades y desafíos. A usted, muchísimas gracias. Muchos aplausos. Muy bien, por favor, si nos colocamos un ratito para que nos tomen una foto también, un respetable hermano ahí. Perdón, ahí, respetable. Muy respetable hermano Manuel Manrique. ¿No?
Ya, y una para el recuerdo.